Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, retomamos entonces con este debate. En el bloque anterior habló Camino, habló Eleonora, Vero. Bueno, yo creo que se ha llegado, más allá del análisis que hicieron los compañeros respecto a cómo se llegó a esta situación y por qué fallaron las negociaciones, se ha llegado al peor escenario, ¿no? Que es una Venezuela totalmente dividida, una comunidad internacional que reconoce mayoritariamente a un gobierno que no es el de Maduro, y creo que hemos puesto a Venezuela en una verdadera encrucijada. A mí me gustaría preguntarle aquí a nuestro invitado cuál es la salida después de esta situación, porque tenemos, hace unos minutos nada más, daba una conferencia el ministro de Defensa con todos los jefes militares detrás respaldando al gobierno de Maduro. Todos sabemos que hay un entramado con los militares que tiene que ver con la corrupción que hay en Venezuela, que es muy difícil que no sigan respaldando hasta las últimas consecuencias a Maduro. Y entonces cuando uno mira de qué lado estar, y yo creo que del lado que tenemos que estar es del lado del pueblo venezolano, mira este panorama, lo que piensa es cómo se sale de esta si no es con una intervención militar extranjera, porque dada la situación como la podemos ver ahora, no hay otra salida. El gobierno de Maduro no va a reconocer a este otro presidente ni va a permitir que se convoque a elecciones anticipadas. Bien. Y el tiempo de la negociación lamentablemente terminó. Muchas gracias por la pregunta. La salida de esto es aplicando la Constitución, dentro del Estado de Derecho. Por eso es importantísimo que la comunidad internacional reconozca la legitimidad del presidente Guaidó, porque es insostenible un gobierno de Maduro con la soledad que tiene. Que las Fuerzas Armadas están de ese lado, y como está denunciado, la cúpula militar está toda vinculada al narcotráfico. Y con eso no se tranza. La democracia y la libertad no transan nunca, no deben transar. Miren, el lunes se cumplen 100 años de Wilson. Y Wilson decía, con tiranos, nada, absolutamente nada. Del respeto a esa y va a haber, Constitución. hace, ¿cuánto? ¿Una semana? Hace una semana esta realidad política no estaba planteada. Hace una semana. Ayer tenemos un presidente legítimo con el respaldo, bueno, de la enorme mayoría del pueblo venezolano, porque hoy leía en las redes antes de venir acá, en los medios venezolanos, Maduro convocó ayer a la presidencia, no estaba ni el portero de la presidencia. Entonces me parece que esta situación de soledad absoluta, de soledad en el concierto internacional... ¿Cree que va a dejar Pero usted tiene algún tipo de duda, usted tiene algún tipo de duda que la libertad, que el presidente Guaidó y que el pueblo venezolano en poco tiempo, no sé si no días... Pero eso gracias a una intervención extranjera. No, de ninguna manera. Ese sería un graso error. Absoluto graso. Pero ¿cómo se va a garantizar el respeto a la Constitución cuando Maduro no va a dar un paso al costado? Entre otras cosas porque parte de su gobierno puede ir preso después. Tampoco suponíamos hace una semana que el presidente Guaidó iba a ser el presidente hoy. No lo suponíamos. ¿Por qué? Porque hay una condición de opinión pública que es mayoritaria en Venezuela, que está empujando a que se reconozca el gobierno legítimo Maduro. Como bien dijo recién Eleonora, en verdad no hay dos gobiernos. Cuando hay uno ilegítimo y uno legítimo, hay un solo gobierno. El otro es un usurpador. Bueno, el tema es que ojalá hubiera consenso en cuanto a cuál es el usurpador. Es difícil que el que ha robado y matado quiera irse fácilmente. Se va a ir por la gran presión internacional que hay. Y se va a ir porque las Fuerzas Armadas no son el puñado de generales vinculados al narcotráfico. Y porque de un momento, por algo, el presidente Guaidó hizo algo yo creo que es políticamente muy inteligente, anteanoche, que fue amnistiar antes de asumir la presidencia a las Fuerzas Armadas. Le dijo, miren, esto se termina. Ustedes tienen dos posibilidades, o están del lado de la ley y del lado de la Constitución, o están del lado de los criminales. Y eso es lo que va a suceder, no sé si en pocas horas, quizás en pocos días, de repente horas. Vuelvo a reiterar, España, gobierno socialista, dio el apoyo esta mañana, ayer no lo había dado. Sí. Diego. Maduro es un tirano, un totalitario, un dictador, y que ha puesto a su gente que sufra toda esta situación. Maduro es el principal responsable de lo que hoy le pasa a Venezuela. Duele Venezuela esta situación porque Maduro la gestó. Me duele más aún que el Uruguay hable de estabilidad de Venezuela, porque los titulares de los diarios hoy, Uruguay y México, hablan de la estabilidad de Venezuela, de la paz, usando el mismo léxico de Maduro, veíamos recién en el TEC. Maduro habla de la paz. ¿Cómo un dictador como Maduro puede hablar de paz cuando está enfrentando a su propio pueblo? ¿Cómo Maduro, que se negó a negociar, puede hablar de estabilidad? Es una farsa hablar de estabilidad desde acá, desde el Uruguay, cuando estamos
poniendo un eslogan de apoyo a Maduro. Y la verdad me duele como ciudadano uruguayo que ocurran este tipo de cosas. Y sigo, la única salida es el reconocimiento constitucional de quien es hoy el único presidente de Venezuela. El tema es cómo se va Maduro. Yo creo que es ahí la forma, porque Maduro va a querer cuidar a los suyos, a esa corrupción que tiene a su alrededor, que gobiernan y que manejan atrás de él. Una persona que habla del pajarito y que fue al futuro y vio que no pasaba nada. Una persona que enfrenta a su pueblo no es legítimo de nada. Ahora, duele cuando antes se hablaba de la protección de los derechos humanos o se hablaba también de lo que ocurrió en aquellos años en la dictadura en nuestro país y hoy hay más muertos en Venezuela producto de este tipo de dictaduras como la de Maduro. Bien, señor, saben que yo no me quiero hacer la distraída con algo que ocurrió en el bloque anterior entre uno de nuestros panelistas y nuestro invitado, el senador. Pero sobre todo, ¿saben por qué no me quiero hacer la distraída? Porque me parece que hace a la esencia de este debate. Y desde afuera, cuando uno hace un ejercicio a veces que cuesta mucho, ¿no? De abstraerse y mirar de afuera las cosas, pareciera realmente que en muchos casos, aún hasta cuando sea por convicción o desde la mejor intención, se establecen falsas oposiciones o se dan por hecho que si se dice tal cosa implica automáticamente que seas de esto, de aquello, o que tengas una ideología de este lado, de este lado. Está complicada la cosa. Entonces, a mí me gustaría, y estoy segura que cuento con el invitado para eso, y también con mi compañero panelista, que se pueda retomar el enfrentamiento con el que arrancó este programa, a ver si se puede llegar a entender, o no, pero en buenos términos, que Venezuela permite matices o no los permite. Bueno, en una familia hay matices, somos 4, pues en mi caso somos 5. En una familia hay diferencias. Lo que no se puede presumir es que el razonamiento del otro está teñido de una dosis de campaña electoral. Eso yo no lo permito, porque defender los derechos humanos se defiende cuando hay elecciones y cuando no hay elecciones. Cuando yo defendí los derechos humanos, como defendí siendo un gurí, no tanto, 16 años, en Uruguay cuando se violaban, no había elecciones. Entonces yo no voy a permitir que se presuma que la defensa de los derechos humanos, de la integridad de las personas, de la libertad en su más amplia expresión, se quiera teñir ese razonamiento de una campaña electoral. Pero Javier, ¿sabes que eso no fue? Sí, Alejandro. Bueno, si Javier, no... te lo digo honestamente. Bueno, tú dijiste que entendías lo que yo decía en virtud de estamos en campaña. Y está la grabación. Y está la grabación. Acepto. Entonces, si tú decís que no querés presumir y retirás eso, me parece perfecto. Pero nos hace una invitación y yo la estoy tratando de... Se nota, ¿no? Que estoy tratando... A ver, dale. Bien. La compañera hace una invitación y yo la estoy aceptando. Bien, me parece muy bien. Si yo la disculpa, yo las tolero, pero me parece que toda debate... Pero senador, déjelo hablar, capaz que va por ahí. La cuestión de la buena fe. Capaz que va por ahí. Capaz que va por ahí. Sostuve que para derrotar el autoritarismo, yo hace 2 años, más de 2 años y medio que estoy en este programa, todos los compañeros, bueno, hay muchos compañeros nuevos, saben que desde el día 1 siempre estuve en contra del gobierno de Maduro. ¿Cómo no estarlo? Si yo nací en la vida política defendiendo la libertad y la institucionalidad, ¿cómo yo voy a defender un gobierno que tiene presos políticos? ¿A quién le entra eso en la cabeza? Lo que dije es lo que dije, que para derrotar a este establishment instalado desde la perspectiva política, hay que hacerlo con negociación. Del mismo modo que Uruguay se sacó a los militares de esa forma, negociando. Es eso. Es un buen razonamiento. Lo que no está bien es lo que tú dijiste. Déjame terminar. En virtud de que estamos en campaña electoral. Eso no es respetuoso. En este contexto de campaña electoral es probablemente que eso no que se conozca. Pero si tú adviertes que eso no es así, yo no tengo ningún problema a decir que de pronto es un razonamiento equivocado. Pero lo que no se puede sugerir son 2 cosas. Primero, bueno, una que es salida de la norma y es suponer a quién voto yo, eso no lo sabe nadie. De verdad, Javier. Pero no me equivoqué. No lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Esa picar, pero ni siquiera quiero insistir con eso porque no, a ver, de todos modos, el votar a un partido político no significa que no puedas opinar. Bueno, perdón, justamente. Obvio.
verlo como delito, votar a determinados partidos, fue lo que hicieron los dictadores, ¿no? En todo caso, lo que yo digo es que es equivocada la idea que sugerir, igual que Naciones Unidas, igual que la Unión Europea, sugerir que de esto se sale del diálogo, es ponerse del lado de quienes violan derechos humanos. No es justo, no es justo, es por lo menos equivocado. A ver, les agradezco a los dos conversación. Son años, como dijo aquel. Pero a ver, tribuna. Sí, yo creo que esa posición de que o estás conmigo o estás contra mí, frase muy conocida, sobre todo porque la han manifestado Estados Unidos cada vez que ha hecho una guerra y que ha invadido países argumentando determinadas cosas que después se demostró que no eran ciertas, como las armas nucleares en Irak, no tiene ninguna lógica de razonamiento. Yo creo que lo que hace a una democracia es el intercambio de ideas, la construcción de comentarios. Hace unos días, cuando asumía Maduro la presidencia, estuvimos debatiendo este mismo tema. Y entendemos, ¿Venezuela atraviesa una crisis? Sí, atraviesa una crisis. De esa crisis, ¿se tiene que salir con más diálogo, más negociación? Sí. Uno de los actores es Maduro y es el gobierno que hoy está en Venezuela. Es así. Que hay una oposición, hay que discutir. Si los argumentos que plantea Javier García es que en esa situación no se puede negociar, bueno, saludo al Partido Nacional que está denunciando la dictadura brasilera, con el principal dirigente de la oposición, Lula, preso y que no se pudo presentar a las elecciones, después de haber eliminado a la presidenta electa constitucionalmente, Dilma Rousseff, sin pruebas, sacada de la presidencia por otro poder. Entonces, si ese es el razonamiento, que se reprime a la población venezolana. Estamos viendo en los videos, constantemente los pasan, de manifestantes con cóctel molotov, dando vuelta a vehículos, prendiendo las últimas... Fede, a vos las fotos de este mar de gente apoyando a Guaidó, ¿no te provoca Yo vi también la foto de mar de gente apoyando a Maduro. ¿En otro momento? No, ahora, ayer. Esas que se quieren hacer pasar como que es la oposición venezolana movilizándose, qué raro que no sea reprimida por la violenta dictadura de Maduro, porque supuestamente... ¿En este nivel estamos realmente de negro sobre blanco? Eso de esa forma, con medios oficialistas y medios opositores. Otra de las situaciones complejas es que las de a uno, señores. De a uno. A ver, José Luis. Bueno, primero parto de la base de que estamos hablando todo entre gente que creo que ha hecho y sigue haciendo una lucha cotidiana por la democracia y por la defensa de los derechos humanos. Así que en esto no me robo ni ser más defensor que nadie, ni menos. Entonces, a partir de esa base también quiero decir de que sí, efectivamente estamos en campaña electoral y que también tenemos posiciones políticas que van a marcar de alguna manera el camino de... por lo menos en posicionamiento de política internacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más saludable es reconocer que nuestro Estado, que nuestro gobierno tuvo una posición que a la luz de los hechos, lo que pasaron en estas 24 horas, es la más acorde. Es decir, llamar a la negociación pacífica, llamar en base a lo que es la Carta de la ONU, al posicionamiento de estados como, por ejemplo, como México y otros que todavía no han hablado, pero que sin duda hacen a lo que tiene que ver con la solución pacífica a las controversias y la autodeterminación de los pueblos y todo lo demás, me parece que sería lo más saludable. ¿Por qué digo esto? Porque hoy llevamos a una situación en la cual me parece que quienes están apoyando dos gobiernos o uno, que no es justamente el elegido, me parece que se están dando situaciones como, por ejemplo, el tema de mantener las embajadas a pesar de que el gobierno constituido, fíjense lo que significa eso, ¿no? El gobierno de Maduro corta relaciones diplomáticas con un país y ese país aún así mantiene, digamos, a su parte de su territorio dentro de otro país. Las consecuencias que tiene eso es inconmensurable. Es decir, y me parece que denota mucho la responsabilidad y la responsabilidad de muchos de los actores políticos que están apoyando a otro supuesto presidente encargado. Bien. Que digamos una cosa, yo invito a todos a que lean el artículo 233 de la Constitución y se van a dar cuenta de que ninguno de los pasos, primero desde la cápite, porque para que se dé la posibilidad de que el presidente de la Asamblea Nacional pueda llegar a ser un presidente interino, tiene que faltar el presidente electo. Y eso ni siquiera desde ahí. Y después todo el procedimiento que establece la Constitución, el tema eso es que supone la intervención es el de no la Corte de Maduro
como presidente electo. Bueno, pero es que el procedimiento constitucional no está dado. Es como un círculo vicioso espeluznante. Ahora, yo insisto, lo que está haciendo la comunidad internacional en los menores casos, apelando simplemente a la negociación y la no intervención, y en la gran mayoría de los casos, respaldando al declarado presidente Guaidó, ¿significa que están promoviendo una guerra civil o significa que están simplemente mandando un mensaje a Maduro, que no es una amenaza militar? El mensaje ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno escucha a Trump, se da que Maduro cuenta. se vaya, que Maduro no genere más guerra con su propio pueblo. El mensaje es que toda la comunidad internacional está alarmada por todo lo que Maduro ha generado. Y Maduro no se ha querido ir. El mensaje vamos a sacar. Cuando uno lee lo que dice Trump, por ejemplo, es muy Pero claro. Trump es Trump, no es el resto de la comunidad internacional. Hoy Trump representa a la comunidad internacional. Entonces Rusia representaría a los países que lo acompañan Rusia está representando a Venezuela. También ese es otro escenario que también tenemos que ver con cuidado, ¿no? Rusia le está ¿Esto es coletazo a la Guerra Fría, entonces? Rusia le está diciendo a Estados Unidos que no se meta militarmente con Venezuela. Como decía Luis Alberto Herrera, allá los rubios del norte. Preocupémonos de nuestra realidad. Porque, a ver, abrimos las puertas ahora del canal, cuando salgamos, y nos vamos a topar enfrente con un venezolano, en la otra esquina con otro venezolano. ¿Y por qué se van? ¿Porque es todo color de rosas? ¿Porque hay hambre? ¿Porque no hay libertad? ¿Porque no hay democracia? Porque, a ver, mucha gente que acá defiende a Maduro no se va a Venezuela, ¿eh? Habla desde acá, pero mira que yo le invitamos a ir a Venezuela y dice, no, allá no, que no hay ni para comprar papel higiénico. Que hay meten precio si opino diferente. Porque notoriamente no hay libertad y no hay democracia. El fenómeno de España, el dato de España de hoy y de mañana es muy importante. Porque va lo que estaban charlando recién, que es el tema de la negociación. ¿Quién dirigió la última negociación que se propició entre gobierno y oposición el año pasado, cuando no había asumido Guaidó, que fue ayer? España. ¿Quién fue el principal negociador? Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno. ¿De qué partido? Socialista. ¿Qué pasó esta mañana? El presidente Pedro Sánchez, socialista, compañero de Zapatero, llamó a Guaidó y le dijo, estoy contigo, tú eres el presidente. ¿No llama la atención que quien negoció diga... Ese dato que es concreto, ese dato, ¿qué explicación tendría, por ejemplo, para quien sostiene que, bueno, acá solo apoyan a Maduro los imperialistas? Es que hay un tema acá, me parece... ¿Cómo se explicaría ese dato? Que Pedro Sánchez haya hecho eso, no sé si fue en estos términos o cómo fue, también es un punto de partida a una salida negociada. La Unión Europea pretende una salida negociada, las Naciones Unidas pretenden una salida negociada. O sea, a mí me parece que no son mensajes contradictorios decir, bueno, reconozco que acá hay un gobierno interino, lo que sea, más allá de lo que podamos pensar de la legitimidad de ese gobierno, lo que sea, se reconoce el gobierno, pero se reconoce el gobierno para iniciar nuevamente negociaciones para una salida no armada. Me encantó que el senador haya traído a colación a Luis Alberto Herrera, porque Luis Alberto Herrera en los años 40 y 50 junto con Eduardo Víctor Aedo fueron los primeros que se opusieron a una intervención militar de los Estados Unidos cuando estaba el gobierno de Perón en Argentina, y fueron, o sea, los que defendieron muchísimo eso no intervencionista en el Uruguay. Herrera, al que la izquierda uruguaya le decía nazi, la izquierda uruguaya cuando Herrera se proclamaba, también y se lo hizo un blanco bolsonista, cuando Herrera proclamaba la independencia frente a las potencias, la izquierda le decía es nazi. Bueno, pero yo estoy hablando de lo que dijo Herrera, no de lo que la izquierda le dijo a Herrera, ¿no? Estoy recordando lo que dijo Herrera, ¿no? El Partido Nacional también apoyó la no intervención en el gobierno de Noriega, en el gobierno de Gaddafi, porque realmente seguía ese mandato de Luis Alberto Herrera. ¿Podemos decir que hoy es así? ¿Que hoy se sigue por ese camino? ¿Qué intervención, Leonardo? Me parece que vos tenés una confusión atómica. Bueno, no, ¿Qué intervención le estamos planteando cuando decimos lo que debe existir es que el gobierno de Uruguay deje de ser cómplice de un gobierno corrupto y criminal y defienda lo que todas las democracias modernas que quieren a la libertad, Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Perú, Colombia, acá para hablar del barrio, más alguno que agregué. ¿Por qué? Porque dicen el derecho, el Estado de Derecho, la Constitución, el respeto a que tú, Eleonora, si opinabas en contra, lo que está haciendo ahora acá,
Si tú en Venezuela opinás en contra de Maduro, vas preso. En el mejor de los casos vas preso. Sí. Eso está muy mal. Pero claro, muy mal. Está clarísimo. Entonces, que está muy mal. Se lo dije en el bloque anterior para que no me pongan en no podés una pretender bolsa que no corresponde. Defender eso es pretender intervención. Estamos todos locos, una tontería atómica. No se puede sostener. No, le estoy preguntando. Yo no presupongo, yo pregunto. Que se puede proponer porque me parece que presuponer está mal. Hay que defender la Constitución. Es lo único que hay que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros en Uruguay? Me permite resumir, porque volvemos a estos caminos cortos y reduccionistas. Decir que respaldar a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela, legitimado por el propio artículo de la Constitución, ¿significa estar a favor de la intervención militar? Eso es sostenible. No, pero es lo que estás preguntando. No, yo pregunté otra cosa. Pregunté, o sea, estoy tratando de repetir la pregunta que hizo Verónica, que fue respondida, pero a medias. ¿Quién garantiza que la salida sea pacífica? ¿Y quién garantiza que Maduro vaya a reconocer a la Asamblea al pueblo venezolano? Esa es otra pregunta. Haciendo lo que hace la comunidad internacional, diciéndole a Venezuela y diciéndole a Maduro, usted no es presidente, usted es usurpador. El presidente es Guaidó. En política... Pero entonces, en esa lógica, la única salida, senador... ¿Cuál es el respaldo material que se le va a dar a este presidente? Bueno, nosotros mucho respaldo material no podemos dar más. ¿Pero cuál es el respaldo? Porque no alcanza con la proclamación internacional, porque a Maduro eso ya sabemos que no le sirve ni le importa. Vaya que alcanzará que cuando nosotros en Uruguay estuvimos en esa situación, la presión internacional fue fundamental para que se abrieran. Bien, incluso fue fundamental, acordémonos... Senador, estamos hablando de Maduro, un señor que ve cosas en el futuro y vuelve. Victoria, no sé. Una lógica de corrupción que lo acompaña y de violación a los derechos humanos. Gorilas sentados en las bayonetas, en la historia de América Latina desgraciadamente tuvimos varios. Que hablan con pajaritos, no sé si mucho, pero gorilas sentados en la bayoneta, ¿y saben cómo terminaron los gorilas sentados en la bayoneta? Teniendo que irse y dejando a un presidente democrático, porque la presión internacional y el pueblo, no hay gorila que se pueda enfrentar a la libertad y la democracia. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta seguimos aquí, nosotros con el panel. Por supuesto que hay que seguir de cerca cómo evoluciona este tema. Muchas gracias, senadores. Pausa y venimos.